Ahora sí lo deberán ver. Ahí sí. Espéreme. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya. La otra cámara se quedó pegada, no sé por qué motivo. Ya, aquí quedamos. En representación, me parece, de molécula orgánica. Bueno, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Ya. Ahora sí, entonces, ya sabiendo entonces que el carbono tiene esta particularidad de que le gusta hibridar, o no que le gusta hibridar, en realidad que tiene esta opción de hibridar y que le permite entonces formar otro tipo de enlaces, ya sea no solamente 4 enlaces de forma simple, sino doble y triple enlace, y además crear cadenas carbonadas infinitas, no, bueno, hacer infinitas es una exageración, pero amplia. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a dibujar las moléculas orgánicas, que es súper importante, ¿ya? Y creo que esta diapo muestra una infografía de una página que es muy buena, que todo lo convierte en infografía, es de química. Después si encuentro el nombre de la página se lo doy. Pero me gusta porque sale de alguna manera las formas que nosotros usamos para representar la estructura en química orgánica, ¿ya? Y nos vamos a encontrar entonces que tenemos la fórmula molecular, en donde nosotros lo que hacemos es indicar la letra que corresponde o el símbolo atómico con la cantidad en subíndice de los átomos que están compuestos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso 1, C4 significa que hay 4 carbonos, 8H significa que hay 8 hidrógenos y el subíndice 2 significa que hay 2 oxígenos, ¿sí? Además existe otra fórmula, que es la fórmula empírica, que la fórmula empírica es la fórmula mínima o la proporción mínima en que se pueden mezclar los átomos, perdón. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene la fórmula empírica de la fórmula molecular? Es que, por ejemplo, de la fórmula molecular hay más de una versión del compuesto, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes podrían encontrarse que hay, ya, este caso es simple, en este caso, pero por ejemplo, cuando hay 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, esa fórmula empírica puede corresponder a varios compuestos. Lo mismo en todo caso con la fórmula molecular, pero es un poquito más exacta la fórmula molecular porque les da la proporción real. Esta es la fórmula, es la cantidad mínima, ¿ya? Después viene la fórmula condensada, en donde ya usted un poco explicita un poco más la cantidad de átomos que hay, y de hecho ya no agrupa tanto los carbonos, de hecho ya están desagrupados, y los heteroátomos, entendiendo heteroátomos como oxígeno, nitrógeno, halógeno, fósforo, ya la desarrollamos un poco más, ¿ya? Esta molécula, pero aún no mostramos la conectividad dentro de ella, ¿ya? Cuando me refiero a conectividad, me refiero a cómo están enlazadas estas estructuras, estos átomos entre sí, ¿ya? Y después encontramos a la fórmula, algunos le llaman fórmula desarrollada, ojo con esto, aquí dice display fórmula, pero muestra la conexión, muestra los enlaces. Ahora, efectivamente, imagínense dibujar para moléculas grandes todos los enlaces con los hidrógenos, es un poquito lento, diría yo, o torpe en el sentido de dibujar moléculas muy grandes. Por lo tanto, existe una fórmula que se conoce como fórmula estructural, en donde se hace una mezcla entre la fórmula condensada y esta fórmula desarrollada, y se condensa entonces, solo se preserva la conectividad entre los átomos de carbono y los heteroátomos, y se deja los átomos de hidrógeno puestos como en la fórmula condensada. Y finalmente, yo diría que la forma que más se emplea, porque es mucho más fácil, pero entiende que nosotros debemos tener un manejo mínimo o un dominio mínimo de la orgánica, es la fórmula de esqueleto, que es la que ven ustedes acá, en donde ¿qué ocurre? Lo siguiente, vemos que cada vértice acá es un carbono que va acompañado de los respectivos hidrógenos. Es decir, por ejemplo, este punto que está aquí, justo donde estoy yo, es este CH3. Este CH2 está representado acá, lo mismo acá, y aquí hay un carbono que está enlazado al oxígeno y al OH, ¿sí? Entonces recuerden, cada vértice es un átomo de carbono, y por lo tanto es mucho más sencilla de dibujar, es más rápida de dibujar, y uno entiende más fácil la estructura, y es un poco más limpia. Ahora, la diferencia es que tienen que estar siempre pendientes de saber contar bien los átomos de carbono e hidrógeno que tiene la molécula. Además,
Eso, bueno, eso era con respecto a lo que nosotros llamamos formas de dibujar moléculas. Hay una forma en que nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos fórmulas moleculares, como les decía anteriormente, pero que corresponden a diferentes compuestos. Es decir, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura en el espacio. Y eso, y vamos a ver un poco cómo se conoce como isomería, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de isomería. La más sencilla es la que se conoce como isomería estructural, y la más compleja, que la vamos a ver solamente de una manera bien sencilla acá en el curso, no nos vamos a profundizar mucho, pero sí la vamos a tener que considerar porque para efectos de fármacos tiene una importancia, es la estereoisomérica, ¿ya? Y también hay distintos tipos de estereoisomerismo. Ahora, si vamos entonces a la isomería estructural, nos encontramos que hay una isomería que se llama de cadena en este tipo, en donde, fíjense bien, que tienen la misma cantidad de átomos carbono y la misma cantidad de hidrógeno, pero el esqueleto de carbono es distinto, la distribución de los átomos de carbono es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí contamos 1, 2, 3, 4 carbono y 10 átomos de hidrógeno, así que es C4H10, y la de abajo tiene 1, 2, 4 carbono, 3, 4 carbono, y también tiene 10 hidrógeno, ¿cierto? 9, o sea, 3, 6, 9 y 1, 10. C4H10. La diferencia es que espacialmente estructuralmente están distribuidos de otra manera. Hay otra isomería de estructura que se conoce como de posición, en lo que cambia es la ubicación de un grupo funcional dentro de una molécula, ¿ya? Veamos si la otra cámara no se despegó nunca, no importa. Y entonces, bajo este punto de la isomería estructural, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con lo siguiente. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar con que el But2-eno y el But1-eno tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno. Los dos tienen un doble enlace, pero la diferencia es la ubicación del doble enlace. En el primer caso, el doble enlace está al medio de la molécula, y en el segundo caso, el doble enlace está en el comienzo de la molécula, ¿sí? Y finalmente tenemos los que se conocen como isómeros funcionales, en donde las funciones son diferentes, ¿ya? Pero y la distribución de los átomos es diferente, pero tienen la misma cantidad de átomos. Por ejemplo, si tomamos el But2-eno y contamos los carbonos, tiene 4 carbonos y debiera tener 8 hidrógenos, y efectivamente eso es, porque es un alqueno. Pero si vamos al ciclo butano, también tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos. Es exactamente lo mismo, pero la función es diferente. Acá son todos enlaces simples y aquí hay un doble enlace. A eso se refiere con la función, ¿ya? O grupo funcional. Y además la distribución en el espacio o el arreglo, el acomodo de los átomos en el espacio es totalmente diferente. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda con lo que he visto? ¿Me lo dicen por chat o me lo dicen por micrófono? ¿Felipe? La diferencia entre posición y función, o sea, entre la isomería de posición y funcional, es simplemente que en la primera es el mismo grupo funcional que se ve... Que cambia de posición. ¿Sí? Exacto. Y en la segunda puede haber otro grupo funcional o puede tener otra distribución atómica que hace que cambien, pero tiene el mismo número de átomos. La diferencia es que en la de posición son exactamente las mismas moléculas donde se alterna la posición, nada más, ¿sí? Es el mismo... diferente posición para la misma molécula, ¿sí? En la otra te encuentras con diferentes grupos funcionales y diferentes reacomodos en el espacio. No sé si te quedó más claro. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ya, sigamos. Después viene la que es la más compleja dentro de la isomería, es que es la estereoisomería. También hay una que se llama geométrica, en donde vamos a encontrar la más utilizada. Antes de seguir, si ven que en mi nomenclatura no dice 2-buteno o 1-buteno, sino dice But2-eno y But1-eno, es porque esta es la forma correcta. Esta es la más actualizada de las nomenclaturas UPAC, ¿ya?
Lo mismo acá. Antiguamente, cuando uno habla de algunos isómeros, hablábamos de cis y trans. No sé si por cultura general lo ubican, pero cis y trans tienen un límite que funciona con cierto número de átomos. Y por lo tanto, lo que se utiliza hoy en día es E y Z. Que viene de Engagement, que es alemán, yo no soy muy bueno para el alemán, y Z, que es de Zusammen. Así que si mi pronunciación es mala, me dicen nomás. Ahora, ¿qué característica tienen esta? Es que la geometría acá, o el isomerismo, tiene que ver en cómo se distribuyen los átomos en torno a un doble enlace, ¿ya? ¿Sí? O a un triple enlace, pero más bien yo diría que es un doble enlace. El triple enlace es muy restringido, el doble enlace en realidad donde se da. Y fíjense bien que si ustedes cortan un plano acá, se van a dar cuenta que en este plano horizontal uno de los cloros está hacia abajo y el otro cloro está hacia arriba, obviamente. Están entonces de lados opuestos del doble enlace. Por eso viene de E, ¿sí? De opposite side. Mientras que si yo corto en el otro plano, acá abajo, en la otra estructura, fíjense bien que los dos cloros están del mismo lado del doble enlace, ¿sí? Y hay una regla mnemotécnica, por decirlo así, que dice opuesto, y uno coloca la E mayúscula, y la otra es un poquito más fea, es mismo, pero colocando en vez de S, la Z, mismo, ¿ya? No sé si le encantó mi regla mnemotécnica, no era la mejor, pero funciona, ¿sí? Y finalmente, la estereoisomería más importante, sobre todo en lo que nos concierne a este curso, es la estereoisomería óptica, en donde lo primero que nosotros nos tenemos que fijar en que corresponde a un centro de carbono, ¿ya? Asimétrico, que tiene obviamente 4 sustituyentes diferentes, del índole que sean. Pueden ser un hidrógeno, porque aquí se toma todo como sustituyente, cloro o hidroxilo, por ejemplo, en este caso metil. Ahora, este es un centro simétrico y además, si nosotros vemos de alguna manera, colocáramos un espejo frente a él, veríamos que se refleja su imagen, obviamente, especular. Pero al tratar de superponer la imagen especular, estas no son superponibles. Yo sé que suena un poco extraño, pero lo único que quiero decir es que cuando uno refleja la imagen del otro y las trato de coincidir, no se puede, ¿ya? Y si es que no me equivoco, si me equivoqué, aquí hay un video. Ay, no lo vi, perdón. No, no se ve el video. Pucha, el video era re bueno. Ya, no importa. Lo pueden ver ustedes después en su casa. No me recuerdo si les subí la presentación. No sé si la compartí en materiales. A ver, déjenme ver. Sí, se las compartí. Así que en teoría pueden seguirla conmigo. Ya, volviendo. Se vio la presentación, ¿cierto? Porque como me cambié. Sí, profe. Gracias, Sí. Tamara. Le ganaron Felipe. Perdón. Ok, cabros chicos, el profe. Ya, entonces, ya hablamos todo de la parte bien general de la química orgánica, super flash. Ahora vamos a hablar de los grupos funcionales y ya los vamos a empezar a caracterizar. Aquí ya nos vamos a ir metiendo un poquito más a la cosa más biológica, de a poco. Entonces, vamos a definir lo que son los grupos funcionales y en esta imagen ustedes pueden ver la cantidad de grupos funcionales que existen. Pasando, bueno, aquí están las distintas representaciones. Bueno, yo vi las representaciones 2D, representaciones tridimensionales, que esta se llama de bolas y... No, más bolas suena feo porque es bowl. Palitos y esferas. O de palos y esferas. Bastones y esferas, eso en español. Siempre se me olvida. Y esta de space filling es como que la molécula, los átomos se considera uno el radio del átomo. ¿Ya? El compuesto, el gordito, es como una representación tipo profe, así bien abultada, bien gordita, ¿ya?
Ahora, dentro de los grupos funcionales, ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con alcanos, que son los que tienen enlaces simples, alquenos, que son doble enlace, y alquinos que tienen triple enlace. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver alcanos lineales, alcanos ramificados, alquenos, alquenos conjugados, alquinos, grupos aromáticos y aromáticos policíclicos. Perdón. Que tienen más de un grupo, que tienen más de un anillo en su estructura. Después tenemos grupos que son oxigenados, ya los de acá eran todos hidrocarburos porque son todos compuestos basados en carbono e hidrógeno. Después vienen los compuestos oxigenados, que tenemos por ejemplo los alcoholes, los éteres, los aldehídos, los ácidos carboxílicos, las acetonas, los ésteres, los anhídridos de ácido. Después tenemos los nitrogenados como la amina, primaria, secundaria, terciaria. Después tienen los alquil nitrilo, no, los nitrilos del nitrilo de alquil, creo que era, no me acuerdo ya en español, amidas, nitroalcano, ya me acordaré cómo se dice, nitrato alquílico, nitrito alquílico. Después vienen los centrados en azufre, que tenemos los tioles, los disulfuro, los sulfóxidos, la sulfona, los sulfitos, los sulfatos. Después vienen, algunos tienen sílice dentro de su estructura, como los silanos o los silenos. Después tenemos los que están con fósforo en su interior, como la fosfina, la óxido de fosfina, los fosfitos, los fosfatos. Después tenemos los que están halogenados, como los con cloro, flúor, bromo, yodo. Esos son los halogenados, por si acaso. Los que tienen, hay algunos compuestos que están centrados en boro, como los diboranos, y bueno, y algunos compuestos metálicos como los ferrocenos y qué sé yo, que vamos a encontrar, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, la cantidad de grupos funcionales es más o menos importante. Y si es que no me equivoco, aquí faltan todavía algunos grupos funcionales. Aquí hay un video. Hay un video, ya. Si escuchan que la señorita habla mal en inglés o extraño, porque la universidad, voy a bajar un poco el audio, es de hindú. Es una universidad que tiene cosas bien interesantes. Yo la ocupo en mis clases de química para los laboratorios. Felipe Pastén, que está por ahí, puede dar cuenta de eso. Ocupo los simuladores que hay para los laboratorios y son bastante decentes. Bueno, aquí les sigue contando de los grupos funcionales. Está muy bonito, lo pueden ver después ustedes, porque además les dice dónde se encuentran algunos de estos grupos funcionales, qué sé yo, bien encachado eso. ¿Ya? Y me salté mucho. No, ya. Ahora sí. Ahora, si nos enfocamos, entonces ya vimos que hay una variedad de grupos funcionales. La pregunta del millón es, ¿estos van aislados en una molécula o pueden ir todos combinados? Pueden ir todos combinados, no es que vayan todos los grupos funcionales en una misma molécula, pero sí van varios. Y por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos la fluoxetina, que es un medicamento que ustedes pueden comprar en la farmacia. Y por ejemplo, aquí tenemos una parte que tiene un halógeno, porque tiene 3 grupos flúor. O 3 átomos, tiene un anillo aromático, aquí hay otro anillo aromático, aquí hay un éster entre ambos compuestos, aquí hay una cadena alquílica, aquí hay una amina secundaria, hay un grupo metilo. O sea, si se dan cuenta, podemos mezclar los compuestos para obtener distintas propiedades, porque cada grupo funcional tiene una propiedad y, si es que no me equivoco, es lo que viene a continuación. Entonces, ya les dije que existían muchos grupos funcionales, que las drogas o medicamentos tienen distintos grupos funcionales y cada uno le aporta una característica diferente. Y entonces los vamos a definir los grupos funcionales, y me permiten leer el textual. Dice: desde el punto de vista de la química medicinal, los grupos funcionales proporcionan propiedades y comportamientos específicos que permiten a las moléculas de fármacos ejercer sus efectos farmacodinámicos y farmacocinéticos deseados. Para una molécula dada, juegan un papel significante en... Este es el rol, entonces, que cumplen los distintos grupos funcionales para una molécula. Permitiéndome leer nuevamente textual.
solubilidad general, tanto ya sea en la parte acuosa como en lípido, es decir, si tienen la capacidad de entrar si se quedan en el citosol o si son capaces de ingresar a la membrana, a traspasar la membrana lipídica, la vía de administración, la capacidad que tienen para interactuar con objetivos biológicos específicos. Por ejemplo, si se mete el compuesto para inhibir una enzima, si tiene las interacciones compatibles con el sitio activo de la enzima para bloquear entonces la enzima, ¿ya? El mecanismo de acción, obviamente, la vía en que se metabolizan y se eliminan, ¿ya? La duración de la acción, dice la idoneidad para una situación terapéutica específica. Esto se refiere, por ejemplo, si yo quiero un compuesto que inhiba a tal enzima, entonces tiene que tener en su estructura tal grupo funcional específico y lo demás puede ser otras cosas. Y además que pueden causar efectos adversos o interacciones medicamentosas, y ustedes eso lo saben. De hecho, si ustedes ven los prospectos de los medicamentos, se puede encontrar que dice, no sé, algunos compuestos, algunos medicamentos dice no administrar con otros medicamentos, o simplemente no beba con alcohol. Sigo congelado en la otra cámara. Ya. Vamos para acá. Entonces, cuando se examina una molécula de un fármaco, se debe tener siempre en cuenta 3 aspectos primordiales, ¿ya? Cada átomo dentro de una molécula de un fármaco es parte de un grupo funcional específico, es decir, que tiene una identidad dentro de un grupo funcional. Dentro de cualquier molécula, clase de moléculas de fármaco, algunos grupos serán más importantes que otros, porque dependiendo un poco de lo que yo quiero, que el rol que cumplan esos grupos funcionales. Y dice, es posible alterar grupos funcionales para aumentar la actividad, aumentar la absorción, disminuir los efectos adversos, proporcionar otros beneficios terapéuticos. Es decir, que cuando yo manipulo, hago el compuesto, yo puedo alterar los grupos funcionales para hacerlos aún más poderosos, o que tengan otro efecto, o disminuir el efecto indeseado, etcétera. Es decir, que es parte un poco del proceso de cocina de los compuestos orgánicos. Esto entonces, nuevamente, si resumimos lo que vimos anteriormente, fíjense bien, nuevamente encontramos que hay un grupo metoxi, hay una serie de anillos. Este es un anillo de tipo indol, aquí hay otro anillo aromático, aquí hay un átomo de cloro, aquí hay un grupo carbonilo, hay un grupo metilo, hay un ácido carboxílico, hay un grupo metilén, etcétera. Si bien hablo bastante nomenclatura, no es requisito del curso saberse la nomenclatura de los compuestos por si acaso, es más bien cultura general, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si ustedes ven, está la indometacina, que es un compuesto, un fármaco empleado. Nosotros vemos que estos son los grupos funcionales que tiene la indometacina, pero nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si yo tengo o yo varío ciertos grupos funcionales en un esqueleto común, tengo distintos compuestos y distintas funciones. Por ejemplo, en esta molécula, R puede ser un hidrógeno o puede ser un metilo. Cuando es un hidrógeno se conoce como acetilcolina. Cuando tiene un metilo es el betanicol. Acá lo mismo. Este otro compuesto, R, puede ser un hidrógeno o un metilo. Cuando el R es hidrógeno se llama lovastatina, y si es un metilo es la simvastatina. Y obviamente tienen efectos y comportamientos diferentes. Solo por cambiar un hidrógeno, en este caso por un grupo metilo, altero las propiedades. Ustedes van a decir, pero ¿qué tanto cambia de un hidrógeno a un grupo metilo? El solo hecho de que el grupo metilo es un grupo gordito porque tiene un carbono y 3 hidrógenos, ya entonces tiene una distribución espacial distinta, y obviamente al ser voluminoso la molécula tiene otro tipo de interacciones también con el entorno donde va a trabajar o actuar, ¿ya? Incluso las modificaciones pueden ser, y estos son los ejemplos que vimos anteriormente de estas 3 cosas, de estos 3, por si acaso no les quedaba claro, de estos 3 puntos. Entonces vemos que entonces en el último punto se pueden modificar para alterar aún más las propiedades. Por ejemplo, vemos acá que el compuesto tiene la misma base estructural, el mismo esqueleto, pero fíjense bien que en esta cadena que se forma acá se reemplaza un grupo hidroxilo por todo este grupo, ¿ya? Y pueden ver que en el primer caso vamos a estar hablando del aciclovir, y en el segundo caso vamos a estar hablando del valaciclovir, ¿ya? Y obviamente tienen características médicas diferentes. Podría haber anotado las características y se me fue eso.
Bueno, entonces, además, si seguimos hablando de los grupos funcionales tienen ciertas características que permiten entonces saber cuando yo diseño el medicamento qué es lo que quiero colocar, o sea, o para dónde quiero ir un poco, ¿ya? Entonces, dice, hay 3 propiedades químicas que deben considerarse para cada grupo funcional y se deben tener en cuenta al evaluar las propiedades farmacodinámicas, y farmacocinéticas generales de cualquier molécula de fármaco dado. Primero tenemos que fijarnos en el efecto electrónico, en el efecto de solubilidad y en el efecto estérico. Y si se dan cuenta, el efecto electrónico tiene que ver un poco si hay resonancia, si hay inducción, etcétera. El efecto de solubilidad es si los grupos funcionales permiten una solubilidad en agua o una liposolubilidad, es decir, que tienen afín por a la membrana lipídica, podrían pasar la membrana lipídica. Y el efecto estérico tiene que ver entonces con el tamaño, con el volumen que tienen los compuestos, ¿sí? Como lo vimos en este caso de acá, si me permiten retroceder. Acá que yo le explicaba que cambiar por un hidrógeno tenía la consecuencia de que el metilo es mucho más grande y por lo tanto cambia la estructura de la molécula. Lo mismo acá, cambia la fórmula, de la disposición espacial de la molécula. Y aunque ustedes no lo crean, cambiando la geometría se cambian varias propiedades. Además dice, antes de proceder, hay 2 puntos clave a tener en cuenta. La adición de un grupo funcional a una molécula dada afectará el comportamiento electrónico, la solubilidad y las dimensiones estéricas de la molécula. Y el segundo punto clave es que el efecto global de un grupo funcional dado depende de todos los demás grupos funcionales que lo rodean o que están unidos en él. Lo que quiere decir aquí entonces que la capacidad de un grupo funcional como para expresar sus propiedades depende de la sinergia que haga con los otros grupos funcionales que están presentes dentro de las moléculas. ¿Y a qué viene esto? Porque hay distintos grupos funcionales, tienen distintos fenómenos electrónicos. Si hay un grupo funcional que, por ejemplo, es atrayente de electrones y trae deforma la nube electrónica sobre él, y tenemos un hidroxilo en el otro extremo de la molécula, lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, es que cuando está ese grupo atrayente de electrones, este hidroxilo pierde fácilmente el hidrógeno, y cuando no está ese grupo e incluso colocamos un grupo dador de electrones que va hacia el otro lado, ese hidrógeno ya no es tan fácil de sacarlo. Y eso tiene una consecuencia, obviamente, ¿ya? ¿Qué más dice? La adición de un grupo hidroxilo en posición para influirá en la densidad electrónica del grupo fenilo a través de su capacidad para interactuar con los electrones aromáticos. Y aquí está mostrando, por ejemplo, cómo cambiamos las propiedades de un grupo, de una molécula. Por ejemplo, tenemos esta molécula, y yo me adelanté un poco. Fíjense en que tenemos el mismo esqueleto, exactamente la misma parte, pero en el segundo caso se le agregó un grupo hidroxilo, ¿sí? Y ya sabemos entonces, o bueno, yo por lo menos lo sé, no sé si los demás lo saben, pero la sola presencia de este hidroxilo aquí genera entonces que exista resonancia con el anillo aromático. Es decir, que aquí hay si esto, por ejemplo, se pierde este hidrógeno, este par de electrones, de los pares de electrones que le sobran al oxígeno, pueden deslocalizarse hacia este anillo aromático. Y que exista resonancia indica estabilización de algo, y por lo tanto podría ser mucho más estable que este compuesto. Además, el grupo hidroxilo permite generar puentes de hidrógeno, por lo tanto va a ser soluble en un medio acuoso o parcialmente soluble en un medio acuoso, dependiendo de que esta parte es más hidrofóbica que el resto, pero no es tan hidrofóbico como este, ¿ya? Y además, obviamente, agregando este grupo hidroxilo, ya le cambiamos la dimensión a la molécula, el tamaño, su forma, su volumen, ¿ya? Por lo tanto, en el espacio es diferente. Aunque sea muy pequeño el cambio, es significativo. Y entonces, ya vimos que no sé si se dieron cuenta, hay ciertas palabras claves que no están destacadas, pero por ejemplo ya hablamos de efectos electrónicos. Y entonces la presentación lo que está llevando es a definir los efectos electrónicos y a saber un poco más de ellos. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Lo pueden hacer por chat, por micrófono. Si no tienen duda, yo continúo. Siéntanse en la plena confianza de preguntar lo que sea. ¿Nada? ¿Sigo entonces? Bueno, después de mi pausa... Felipe, dígame.
No, nada, le iba a decir que no habían dudas. Ah, ya. Entonces, ahora ya vamos a definir lo que son los efectos electrónicos. Yo ya adelanté algunos nombres de efectos electrónicos, pero dice, el efecto electrónico de un grupo funcional se mide por su capacidad para donar sus electrones a átomos o grupos funcionales adyacentes o para extraer o retirar electrones de átomos o grupos funcionales adyacentes. Dice, hay dos componentes principales que comprenden el efecto electrónico global de un grupo funcional, es que es su capacidad para participar en la resonancia y su efecto inductivo intrínseco. Acá, por ejemplo, me voy a devolver un poco a mi presentación. Acá, aquí hay un efecto de resonancia, pero a su vez hay otro efecto corriendo, que es el efecto inductivo. Ahora, en un curso habitual de química orgánica, nosotros deberíamos decir que el efecto más importante siempre es el resonante por sobre el efecto inductivo, y el efecto inductivo más bien ocurre en cadenas alquílicas, es decir, en enlaces simples, y que es generalmente dado por la electronegatividad, ¿ya? ¿Qué significa esto? La electronegatividad, si ustedes recuerdan, es esta propiedad para atraer electrones, y efectivamente el grupo más electronegativo es el flúor, o el elemento más electronegativo es el flúor. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco en una molécula X, lo que va a hacer ese flúor es deformar la densidad electrónica, las nubes de electrones, hacia él, porque a él le gusta tener electrones, porque él es así, pues, los quiere todo, ¿ya? Imagínense si en un grupo funcional, en vez de tener 3 hidrógenos, sustituimos por 3 flúor, como salía en una molécula, tenemos entonces una capacidad de hacer, de cambiar la densidad electrónica mucho más, ¿ya? Entonces existen dos, bueno, y aquí ya están definidos los dos efectos electrónicos más importantes, no son los únicos, pero son los más importantes. Dice textual: la resonancia ocurre cuando los electrones se comparten entre un grupo de átomos que tienen dobles enlaces adyacentes y pares solitarios de electrones. Dado que los electrones están siendo compartidos por igual, la estructura global es en realidad un híbrido de todas las posibles estructuras de resonancia. Las estructuras de resonancia también pueden ocurrir cuando un grupo funcional dona o retira electrones de grupos adyacentes. Aquí hay que ser claro que en general en un curso habitual de química orgánica uno les dice a los chicos dibujen toda la estructura resonante. Ya, eso solamente es un modelo teórico, porque en realidad nosotros no vemos las distintas estructuras resonantes en la naturaleza, no las podemos observar, ¿ya? El otro efecto electrónico, que era el inductivo, dice: el carácter inductivo intrínseco o naturaleza de un átomo o grupo funcional depende de su electronegatividad en general, recordando que nosotros vemos generalmente la electronegatividad en la escala de Pauli, que se ve en un curso de química general. Dice: una propiedad química que define la capacidad de un átomo o grupo funcional para atraer electrones hacia sí mismo y alejarse de otros átomos o grupos funcionales. Cuanto mayor sea la electronegatividad, mayor será la capacidad de un átomo o grupo funcional para atraer electrones. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos el efecto de la resonancia, y esto es lo que le explicaba yo. Aquí tenemos un R, es cualquier cosa, pero vamos a suponer que es un fenol, y fíjense bien que se deslocaliza un par de electrones. Si ustedes hicieran la estructura de Lewis, que es esta representación por un punto, que verían 2 puntitos y 2 puntitos a cada lado del oxígeno, pero un par de electrones baja y forma este doble enlace y se forma entonces una carga parcial. Pero fíjense bien que al bajar este par de doble enlaces se tiene que empujar el doble enlace que está acá, porque no pueden existir 2 dobles enlaces juntos. Y al repelerse, lo que hacen es que entonces este par de electrones se aloja momentáneamente sobre el carbono, otorgándole una carga negativa parcial. Como esto se llama resonancia, resuena, significa que esto empieza a recorrer la molécula. Y fíjense bien que empezó a moverse para acá, se forma este par de electrones, baja para acá, como hay otro enlace, esto sube para acá, y así sucesivamente. Y es un ciclo. Al final lo que nosotros vemos es un promedio de estas moléculas o de esta estructura resonante, que es esto. ¿Para qué sirve todo este dibujo que yo les digo que es teórico? Solamente para explicar los mecanismos de acción de los compuestos. Porque si no existiera este modelo, nosotros no sabríamos lo que ocurre realmente, ¿ya? Hay otros mucho más sencillos, como por ejemplo en este caso, obviamente este es un ion que proviene de un ácido carboxílico, ¿sí? Y fíjense bien que este doble enlace se alterna hacia el otro oxígeno y la carga también se alterna hacia el otro oxígeno. O sea, hay un intercambio, ¿sí? Es como haber dibujado una molécula para el otro lado, como esa cosa.
Acá, no sé por qué le explico eso, no sé, es para mostrarlo más grande quizás, ya es tan antigua la presentación que no me acuerdo. Efecto inductivo, esto sí que sí, es muy importante, dice el flúor, el oxígeno, el cloro y el nitrógeno tienen las electronegatividades más altas respectivamente entre todos los átomos de la tabla periódica, y si usted ve la tabla periódica, aumenta hacia, si es que yo les tengo la tabla periódica mirando hacia ustedes, aumenta hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, que el flúor que está en esta, no sé si me ven, en esta posición, debería ser el que la lleva. Espérenme. Ahí sí. ¿Qué más dice? Con la única excepción del flúor, el oxígeno inductivamente traerá los electrones de todos los demás átomos, oxígeno, nitrógeno y los cuatro halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo y yodo, traerán inductivamente electrones a partir del carbono. El carbono inductivamente traerá electrones a partir del hidrógeno, y los efectos inductivos anteriores, debido a diferencia en electronegatividad, crearán una separación de carga parcial entre los átomos que comprenden un grupo funcional. Esta separación de carga parcial da lugar a un dipolo, ¿sí? Como es el caso más simple de la molécula de agua, que por solo la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno se forma este dipolo, y por lo tanto se pueden formar los enlaces interacción por puente de hidrógeno, no enlace por puente de hidrógeno, interacción por puente de hidrógeno. ¿Por qué no hay enlace? Porque no tiene la suficiente energía para hacer un enlace, aunque es bastante energética. Acá. Bueno, aquí estaba, puesto lo que yo estaba haciendo con mis deditos, que no sé si lo alcanzaron a ver, que yo dibujé, de repente hice algo con las manos. Bueno, acá está, pues. Entonces aumenta hacia el lado de la pantalla, en este caso, hacia la derecha de la pantalla. No sé si lo dije al revés. No, está bien como lo dije, porque en algún instante yo lo miré desde atrás. Y aumenta hacia arriba, y aquí sale, pues el flúor es 4, el oxígeno es 3.5, el nitrógeno es 3, el cloro es 3, el bromo 2,8, el yodo 2,5. O sea que ahí están todos los más electronegativos. Y además vamos para acá. Seguimos. Dice, y aquí está lo que le explicaba de los efectos inductivos cuando están en distintas posiciones de la molécula. Dice, el efecto inductivo provoca los dipolos. Dice, y estos dipolos son muy importantes para mejorar la solubilidad en agua y permiten que una molécula de fármaco interactúe con un objetivo biológico, ¿sí? Y fíjense bien que la distribución entonces genera distintos tipos de dipolos. Aquí, por ejemplo, hay una interacción hidrógeno-oxígeno, y el movimiento de electrones, el flujo de electrones, no movimiento diría yo, va hacia el oxígeno, pero desplazado hacia el interior de la molécula. Y acá fíjense, y no hay un efecto por lo menos tan marcado quizás sobre el carbono, pero en este otro caso, el oxígeno, que es muy electronegativo, no tiene ese hidrógeno para quitarle su densidad electrónica, sí ataca este carbono de acá, y por lo tanto genera un dipolo de otra forma. No sé si se entiende un poco la diapo. ¿Alguna duda, comentario? No sé en qué diapo voy, me permiso. 57. ¿Y dónde termina esto? Que quiero ver hasta dónde llega. Para no estar todo el rato. No sé si me aguantan que llegue hasta acá, hasta interacciones. Ya que son como unas 20 diapos más, voy a tratar de hacerlo corto, no, para no matarlos tanto, porque puede ser muy fome, ¿ya? ¿Se sigue viendo la presentación? Creo que sí. Ya, entonces. Gracias, Tamara. Entonces, por ejemplo, ya puntualizando un poco más los efectos dentro de un grupo, ya dentro de una molécula, dice el grupo hidroxilo aromático del análogo A está implicado en resonancia con el anillo aromático, acá. Ya tenemos tres formas o tres diferentes distribuciones de la molécula, el esqueleto es el mismo, pero la posición del grupo hidroxilo es diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hay resonancia, pero en el caso de acá, como hay una separación por un carbono entre este anillo y el hidroxilo, no existe ese efecto de resonancia, pero sí está predominando acá el efecto inductivo, ¿ya?
Entonces, fíjense bien que solo la diferencia o la distancia genera entonces que los efectos electrónicos sean diferentes, ¿ya? No sé si se entiende por qué en este caso aquí hay resonancia y acá no. Aquí es porque efectivamente este par de electrones baja inmediatamente el anillo. Acá no, porque hay una barrera, que es este carbono que está aquí, ¿ya? Y entonces, si agrupamos algunos grupos funcionales que donan densidad electrónica o donan o son dadores de electrones, nos vamos a encontrar con los fenoles o los grupos aromáticos hidroxilo, las aminas aromáticas, los tioles aromáticos, los éteres aromáticos, los grupos ácidos ionizados, ¿sí? Que es lo que está aquí, y los grupos metílicos o alquílicos, mejor dicho, porque ser metil, etil, etcétera. Los grupos que aceptan o que son aceptores de densidad electrónica o atractores, mejor dicho, más que aceptores, atractores, está los halógenos, sí o sí, el trifluorometil, bases ionizadas, ¿ya? El hidroxilo, los tioles, los éteres, los nitrilos, los nitros, aldehído, amido, éteres, etcétera. Y entonces aquí podemos ver, fíjense bien, tenemos aquí dos tipos de penicilina, ¿ya? En este caso, no sé si alcanzan a ver, una tiene un doble enlace oxígeno y la otra es prácticamente un éter, ¿ya? Que está unido a este otro sistema. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos penicilinas? Es que en este caso, donde está este éter, existe resonancia desde esta parte de la cadena. Acá no, porque lo bloquea este carbono que está aquí. Entonces, obviamente, como tienen diferentes comportamientos, existe este fenómeno de resonancia. Y además, este oxígeno es electronegativo, así que va a tender a traer electrones para acá, ¿ya? O sea, aquí hay dos efectos. Aquí no hay resonancia, aquí hay resonancia y además efecto electrónico. O sea, inducción, perdón. ¿Ya? Además, hay otro efecto electrónico u otras formas de hablar de los efectos electrónicos, ¿ya? Y que tiene que ver con una denominación que se conoce como nucleófilo electrófilo. Yo lo voy a tratar de leer textual, pero sencilla. Dice, los nucleófilos, como su nombre indica, un grupo nucleófilo, es decir, un grupo nucleofílico, es decir, un nucleófilo es un amante del núcleo y por lo tanto se siente atraído a la carga positiva presente en el núcleo de un átomo. Por la otra parte está el electrófilo, dice, a diferencia de los grupos donadores de electrones que pueden servir como nucleófilo, algunos grupos que capturan electrones también pueden servir como grupos funcionales electrófilos o electrofílicos. Dice, por lo tanto, los ejemplos de grupos funcionales electrofílicos son aquellos que contienen cargas positivas o un buen grupo saliente como un halógeno o un éster, ¿ya? Dice, un grupo nucleofílico puede atacar a un grupo funcional electrofílico para formar un enlace covalente. ¿Por qué hago esta clasificación? Porque esto, nucleofilia y electrofilia, apunta a la reactividad de la molécula. Esto ya es si ocurre la formación de un enlace o no. Por eso hablamos un poco de ello. También los grupos funcionales alteran la solubilidad de las moléculas. Ya dice las principales características para generar o poder formar o mejorar la solubilidad en agua, por ejemplo, es la ionización o la formación de puentes de hidrógeno. Todos los grupos ácidos y básicos se pueden ionizar y entonces por lo tanto pueden generar puentes de hidrógeno y entonces un puente de hidrógeno lo definimos como una interacción específica entre dos dipolos, es decir, una interacción dipolo-dipolo y se produce cuando un átomo de hidrógeno es capaz de servir como puente entre dos átomos electronegativos, ¿sí? También dijimos que habían grupos que generaban o podíamos caracterizarlos dentro de sus características y aquí tenemos por ejemplo los grupos funcionales hidrosolubles de carácter ácido. Obviamente están los ácidos carboxílicos, grupos beta-dicarbonílico, imida, sulfonamida, sulfonilurea, fenoles, ácido sulfónico, ácido fosfónico, etc. También tenemos grupos hidrosolubles básicos, aminas primarias, secundarias, terciarias, cíclicas, iminas, amidina, guanidina, hidracina, aminas primarias, heterocíclico,
Heterociclos basados en nitrógenos como el pirrol, por ejemplo. Nuevamente otro heterociclo basado en nitrógenos como la quinolina. Y aquí me voy a detener un poco. Cuando yo digo heterociclos basados en nitrógeno y aparecen estos dos, les debo decir que lamentablemente hay como 20. Y todos tienen nombres bastante diferentes. No los vamos a ver porque en realidad no me interesa. Y entonces aquí yo les explico lo que significa un puente de hidrógeno de manera muy sencilla. Aquí hay un grupo que puede... hydrogen bond donor, sí, hay un delta, aquí por diferencia se puede ir se siente menos atraído este hidrógeno, este otro necesita un poco de compañía, entonces este le dice ya te presto el hidrógeno y hacemos este intercambio y se genera esta interacción, ¿ya? Simplemente una cuestión física, más que nada. ¿Qué grupos funcionales pueden formar puentes de hidrógeno? Todos estos son los que donan a hidrógenos para formar puentes de hidrógeno: la acetona, los éteres, los nitrógenos heterocíclicos, amidas disustituidas, carbamatos disustituidos, compuestos fluorados, cuales donan o pueden donar para generar puentes de hidrógeno. Los tioles, los heterociclos, cuáles son, tienen el doble comportamiento, donan o aceptan puentes de hidrógeno: los hidroxilos, los fenoles, las amidas, la amina primaria y secundaria, los ácidos carboxílicos, los carbamatos y la urea. Y también cuando hablé de solubilidad dije que había una parte que era solubilidad en agua y solubilidad en lípidos o liposolubles. Y en general estos tipos de compuestos son los que generan una mayor liposolubilidad. Estas cadenas alquílicas son muy buenas para la liposolubilidad, ¿ya? ¿Qué otros grupos permiten ser buenos liposolubles? Anillos aromáticos, cadenas alquílicas, como les mostré anteriormente, estas que están acá. Alquenos, alquinos, ésteres, éteres, anillos alicíclicos, halógenos. Y finalmente, si es que no me equivoco, acá, sí, voy a terminar acá mejor. Dice, cuando hablamos de efecto estérico tiene que ver con el volumen, con el tamaño, y entonces cada grupo funcional tiene una distribución diferente, tiene un tamaño diferente, y por lo tanto, dependiendo a donde sea el blanco farmacológico, el tamaño sí va a importar, porque no sé, si queremos bloquear un sitio activo de una enzima y el compuesto tiene un grupo muy grande, a lo mejor no entra en el sitio activo, ¿ya? Tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Que para eso sirven los grupos funcionales, o variar los grupos funcionales en cuanto a su volumen. Que dice, la adición de grupos funcionales a una molécula de fármaco basada principalmente en su efecto estérico puede proporcionar una serie de beneficios terapéuticos, lo que incluye aumento de la selectividad para su objetivo biológico, interacciones de unión mejoradas con su objetivo biológico, y alteración favorable de su tasa de metabolismo. Y como se dieron cuenta, se introducen nuevos conceptos como selectividad y a interacciones. Lo que vamos a dejar esta parte de grupos funcionales la vamos a dejar pendiente en no mucho, no, porque queda harto. Así que la vamos a dejar pendiente para la próxima clase, ¿ya? Y hablamos de selectividad. ¿Qué opinan que quede pendiente materia? Ningún problema, profesor. Buenísimo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, qué bueno. Ya, si tienen alguna duda,